En este vídeo voy a enseñarte cuál es la mejor ruta para formarte como Data Analyst, es decir, como analista de datos, en 2023. Lo voy a hacer utilizando la metodología de Tiers, que es una metodología muy visual y que se entiende muy bien. Y además también, para terminar de comprenderlo, vamos a hacer el análisis de una oferta real en LinkedIn de una gran empresa que busca Data Analyst. Y también vamos a despejar otra de las dudas más comunes, que es cuál es la diferencia de este puesto de analista de datos con respecto a Data Scientist. Así que sin más, yo soy Isa González, de Data Science for Business. Vamos al ordenador y te lo explico. Bueno, si estás viendo este vídeo seguramente ya sepas lo que es un Data Analyst, pero por terminar de cerrarlo y por ponernos todos en la misma página, vamos a ir a LinkedIn y vamos a analizar una posición que yo considero que es representativa de este rol, que además justo me ha saltado esta semana cuando estaba haciendo la preparación para este vídeo, así que me ha parecido perfecto, que es esta posición que ha ofertado IKEA, ¿no? IKEA, pues una gran empresa conocida por todos, y lo que está pidiendo es un Senior Data and Strategy Analyst, Data y Analytics. Bueno, pues básicamente un Data Analyst. Como te he dicho, yo ya la he analizado previamente y considero que sí que es muy representativa de lo que suelen pedir para este tipo de puestos, así que nos ha venido perfecto para poder analizarlo. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Primero nos empiezan diciendo que están buscando un perfil balanceado. Esto es una cosa que, si sigues mi canal, me habrás escuchado millones de veces cuando hablo del perfil mixto. Ese perfil que tiene, digamos, mitad parte técnica, de Data Analysis en este caso, y mitad parte de negocio, y que es capaz de aplicar todas las técnicas del análisis de datos para generar resultados de negocio. Y como te digo, eso no es una cosa que me he inventado yo. Cuando yo digo esto es porque al final es lo que veo que es lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Y en todos mis años de experiencia pues he visto que esto es el perfil que mejor funciona. Bueno, pues aquí mismo ya te lo están dejando también muy claro desde el principio, que tengas por un lado pues capacidades analíticas superiores y también capacidades de resolución de problemas y que tengas, bueno, pues una buena intuición de negocio para saber cómo hacer esa aplicación de las técnicas de análisis de datos a resolver negocios, ¿no? Luego, bueno, pues aquí te pide lo que, o te dice lo que te pide un poco en esta posición concreta, que como es una posición ya más senior, pues te pide 4 años de experiencia y demás, pero bueno, esto no nos interesa tanto porque cada posición, unas buscarán a alguien más senior, otras buscarán a alguien más junior. Y luego a partir de aquí empezamos ya con las aptitudes, ¿no?, que te están pidiendo. Entonces, de nuevo aquí vuelve a la parte de negocio. Te dice que, bueno, pues que tienes que tener experiencia en saber identificar oportunidades, en saber hacer estimaciones de los tamaños de los mercados y en saber calcular el impacto de negocio. Me escucharás también mucho en este canal hablar sobre esto, por eso se llama Data Science for Business. Después te dice también que tienes que tener, bueno, pues experiencia en desarrollo de productos y en generación de insights, que es otra palabra que también escucharás mucho. Definiendo y construyendo KPIs, analizando los Customer Journeys, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto son como los requisitos de negocio que te está pidiendo. Que sepas trasladar peticiones imperfectas de negocio a problemas bien definidos desde el punto de vista analítico, de nuevo ese perfil mixto. Los usuarios de negocio, los jefes de producto, los directivos, no saben qué es lo que tienes que hacer. O sea, sí saben lo que quieren obtener como resultado, pero no saben trasladarte cómo tienes que hacer eso desde un punto de vista analítico. Entonces ahí está tu aportación de valor en saber hacer ese puente, ¿no? Ese perfil mixto. Y luego a partir de aquí pues ya empieza un poco la parte técnica, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide en la parte técnica. Pues nos pide por un lado herramientas de visualización, que es algo que vas a ver a continuación cuando te explique la ruta, de generación de dashboards, como por ejemplo pues Power BI o Tableau, Data Studio, Locker, ClickView, este tipo de herramientas de visualización de datos. Luego además también nos pide pues conocimientos analíticos, es decir, de analytics, de metodologías de analytics y de machine learning. Nos piden SQL y también dice que es bastante recomendable tener experiencia en R o en Python, ¿no?, para hacer ya los análisis pues un poquito más avanzados. Luego, además, por último, nos dice que también es necesario tener capacidades de presentar resultados, de contar historias de datos, ¿no?, del data storytelling, y bueno, pues también ser un team player, es decir, saber participar con las personas y demás. Entonces, a mí esta oferta, como te decía, me ha parecido muy representativa porque al final cubre pues todo lo que yo siempre también intento trasladaros, ¿no?, que es, por un lado, oye, esa visión de negocio, y aquí es donde te dice pues todo esto, ¿no?, lo que te piden desde el punto de vista de negocio, saber entender a la gente de negocio, saber transformarlo a proyectos analíticos. Después te dice aquí lo que tienes que tener desde el punto de vista técnico y después también te dice aquí lo que tienes que tener desde el punto de vista de comunicación, que yo creo que son los 3 grandes pilares que tiene que tener un data analyst. Bueno, si tú te has reconocido entonces que esto es el tipo de puestos al que a ti te gustaría aspirar, ¿cuál sería entonces la ruta formativa que yo te recomendaría si fueras a empezar ahora desde cero y quisieras conseguir ese objetivo en 2023? Pues vamos a pasar ya a la parte de
el tier map, ¿no? A explicarte cómo haría esto utilizando esta metodología de tiers, que ya lo hice en el vídeo de Data Scientist, te lo dejaré también pues por aquí en una tarjeta o algo para que puedas revisarlo, y que realmente, bueno, fue una metodología que gustó mucho porque pues le resultó bastante clarificadora a la gente y muchos me pedisteis que hiciera el vídeo de Data Analysis, ¿no? Que es lo que estamos revisando a continuación. Ahora, la pregunta es, vale, y si yo quiero empezar a aprender esto mañana, ¿cómo me lo organizo en un roadmap? Bueno, pues aquí lo que tenemos en cada una de estas filas del mapa son los periodos temporales, ¿no? Entonces yo lo he dividido en una primera fase en los 6 primeros meses, una segunda fase de 6 a 12 meses y luego a partir de ahí ya una fase de aprendizaje continuo a partir de los 12 meses, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomendaría para empezar, para estos primeros de 0 a 6 meses? Bueno, pues lo primero sería Excel. Muchas veces Excel es una herramienta que a lo mejor la pasamos por alto porque damos por hecho que todo el mundo ya conoce Excel, pero no tiene por qué ser así. Entonces, si tú no tienes un nivel intermedio avanzado de Excel, desde mi punto de vista debería ser lo primero que dominaras, porque en todas las empresas se utiliza Excel y en todo tipo de análisis, digamos que por donde puedes empezar con la primera herramienta con la que puedes hacer los análisis más interesantes desde un punto de vista o de una manera más rápida, pues es sin duda Excel. Entonces, no vale con que sepas simplemente abrir una hoja de cálculo, sino que tienes que conocer las cosillas un poquito más avanzadas de Excel, ¿no? Pues, por ejemplo, pues cómo hacer todos los diferentes tipos de gráficos, cómo hacer tablas dinámicas, cómo utilizar el buscar V, cómo utilizar solver, las funciones analíticas del estilo de sumif, countif y todo ese tipo de cosas. A eso me refiero con los conocimientos de Excel. Entonces, si todavía no los tienes, lo primero que deberías trabajar desde mi punto de vista es Excel, porque no te va a llevar mucho tiempo, posiblemente te puede llevar 3-4 semanas, y a partir de ahí ya vas a poder empezar a hacer análisis. Obviamente no análisis muy avanzados, pero sí el 70-80% del tipo de análisis que se hacen en las áreas de negocio de las empresas, puedes resolverlos perfectamente si tienes un buen conocimiento de Excel. A partir de ahí, ¿qué sería lo siguiente que te recomendaría? Bueno, pues te recomendaría estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Pues al final es cómo podemos analizar los datos, sobre todo con medidas de centralización y con medidas de dispersión y con gráficos. Básicamente son las tres grandes cosas de la estadística descriptiva que creo que tienes que aprender, ¿no? Pues aquí cosas de cuáles son las escalas de medida, cuáles son las medidas de centralización, la diferencia entre una media, una mediana, la moda, cuándo es mejor utilizar cada una de ellas, sobre qué tipo de variables se puede utilizar cada una de ellas. Lo mismo con las medidas de dispersión, ¿no? Pues la varianza, la desviación típica, las diferencias, para qué se usan, y también los gráficos, qué tipo de gráficos puedo hacer sobre cada tipo de datos, etcétera, etcétera. Si te interesa más conocer en profundidad qué es lo que tienes que saber sobre estadística, hay un vídeo en este mismo canal que se llama La estadística que tienes que saber para Data Science, que aplicaría exactamente igual para las posiciones de Data Analysis. Entonces, si quieres, revísate ese vídeo porque ahí te doy mucha más información. Pero conocer la estadística, al menos la descriptiva en este momento, es clave para que hagas una buena interpretación de los datos, para que no hagas interpretaciones erróneas y para que al final las conclusiones de negocio a las que llegues a partir de esas interpretaciones sean sólidas desde un punto de vista estadístico. A partir de ahí, ¿qué sería lo siguiente que te recomendaría? Bueno, pues te recomendaría o bien Tableau o bien Power BI, es decir, una herramienta de visualización. ¿Por qué? De nuevo, porque lo que quiero es que en estos 6 primeros meses tú ya puedas estar preparado para empezar a ejercer como un analista de datos. Entonces, sin hacer todavía cosas, digamos, demasiado avanzadas, pero simplemente conociendo cómo tienes que analizar los datos, que es lo que te va a dar la estadística descriptiva, teniendo una herramienta relativamente sencilla para hacer esos análisis, como es Excel, y teniendo una herramienta para poder presentar esos análisis de una manera más profesional, como pueden ser Tableau o Power BI, con esto tú ya estarías capacitado para empezar a trabajar como un analista de datos junior, que por supuesto sigues teniendo que formarte, ¿no? Pero con este pack simplemente que te estoy poniendo aquí en los 6 primeros meses, ya podrías empezar a optar a tus primeras posiciones. Entre Tableau y Power BI, ¿cuál es mi recomendación? Pues yo aquí diría que va un poco por gustos. Con ambas puedes hacer básicamente lo mismo. A mí lo que me parece, y he utilizado ambas, es que Tableau, por lo menos a mí, me resulta más útil para presentar gráficos más bonitos, del estilo de informes, entregables, todo ese tipo de cosas, y Power BI a mí me resulta más sencillo para realizar cuadros de mando. Pero a partir de ahí, como te digo, mi recomendación sería, pues a lo mejor que le dedicaras una primera semana a cada una de ellas y ya, en función de cómo tú te veas con cada una de ellas y la que veas que encaje mejor en lo que tú quieres hacer después de esa primera experiencia de una semana, pues decidas, ¿no? Y luego ya para finalizar los 6 primeros meses, porque pues al final esto es una cosa que te puede llevar pues unos 3-4 meses entre las 4 cosas, siempre pensando en una persona que se pueda dedicar a tiempo completo a hacer esta formación, es decir, por ejemplo, pues a lo mejor alguien que acabe de terminar la carrera y quiera darse un periodo de formación para dedicarse a Data Analysis con un horizonte de 6 meses vista, un año vista,
o a lo mejor para alguien que se quiere reconvertir profesionalmente y también se va a dar un tiempo sabático para hacer esa formación de manera intensiva, ¿no? Entonces, todo este roadmap que yo te estoy enseñando es si tú le pudieras dedicar, digamos, de lunes a viernes tus 8 horas como si estuvieras en un trabajo a formarte. Si ese no es el caso, pues bueno, multiplica estos periodos, ¿no? Si tú estás trabajando, pues a lo mejor el primer tier no te va a llevar 6 meses, a lo mejor te va a llevar un año o un año y pico. Ahí ya, pues, tienes que ir modulando con tu situación personal, ¿no? Pero para terminar ese primer tier, ¿qué sería lo que me faltaría? Pues me faltaría SQL. Esto puede ser quizás la parte más compleja, sobre todo para los perfiles no técnicos, porque ya implica tener que trabajar con código, aunque SQL no es un lenguaje, digamos, que utilice código, no es un lenguaje difícil, no es un lenguaje informático del estilo de C o del estilo de Java, sino que utiliza código, pero bueno, al final es mucho más sencillo, ¿no? Es simplemente pues decirle a la máquina las consultas que tú quieres hacer, tiene pues unas instrucciones básicas bastante limitadas y no es la intención tampoco que seas un administrador de bases de datos. Tienes que saber lo mínimo para poder acceder a una base de datos, hacer consultas, extraer la información y hacer consultas analíticas en esa base de datos. Entonces, ese SQL para analistas, que es diferente del SQL para informáticos, en el sentido de que es mucho más sencillo y mucho más restringido a la parte de consultas y demás, pues esto yo calculo que lo puedes meter dentro de los 6 meses iniciales. Es posible que dedicándote únicamente a SQL ya cojas un buen nivel en aproximadamente unos 2 meses. Entonces, para mí, esto es el pack básico que debe tener un analista de datos. Con esto tú ya podrías optar a los puestos de análisis de datos. De hecho, lo has visto cuando has visto la oferta de IKEA, ¿no? Y eso que en ese caso pues era una oferta ya para senior. Cuando es junior todavía los requisitos son un poco menores y este es como el gran pack básico que tienes que hacer. A partir de aquí, entre los 6 y los 12 meses, ¿qué es lo que yo te recomendaría? Pues empezar a diferenciarte ya de otros analistas de datos y empezar a tener capacidades un poco más avanzadas. ¿Qué te recomiendo para eso? Pues lo primero que necesitas es un lenguaje de programación un poquito ya más avanzado, ¿no? Un lenguaje puramente analítico. En este caso, yo recomiendo R. Lo mismo que, por ejemplo, para Data Scientist, yo recomendaba Python. Creo que para Data Analyst es más recomendable R. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia y desde lo que yo veo, para gente que no es técnica, que no viene de un background técnico, que no ha hecho informática, que no ha hecho teleco, que no ha hecho este tipo de carreras, R resulta más fácil de aprender que Python, porque hay que hacer menos fontanería, por decirlo así. Además, R tiene otra fortaleza, que es que tiene, lo que es desde mi punto de vista, el mejor entorno de desarrollo que existe para proyectos analíticos, que es RStudio, con lo cual, dentro de RStudio tú lo tienes todo. Y simplemente con un poquito de R y sabiendo utilizar también RStudio, ya puedes cubrir un proyecto desde el principio hasta el final. Importación, preparación, modelización e incluso generación de informes y de entregables. Entonces, creo que la curva de aprendizaje para este tipo de perfil en concreto es más rápida y es más eficiente con R. De todas formas, si tú por lo que fuera te sientes más cómodo con Python, pues no pasa nada. Aquí sustituyes R por Python. Lo importante es que empieces a tener capacidades en cuanto al lenguaje de programación para poder hacer las cosas que te voy a decir ahora a continuación. ¿Qué cosas son estas? Pues lo siguiente que haría es meter la parte de estadística inferencial, es decir, dar un pasito más en estadística y aprender cosas como las diferencias entre la muestra y la población, cómo hacer muestras de manera correcta para cuando tenga que trabajar ya con pues, proyectos que sean muy voluminosos en número de datos, entender cómo se hacen contrastes de hipótesis, entender las distribuciones de probabilidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para poder hacer eso o para poder aprender eso de manera práctica, ya sí que necesitas un lenguaje que te permita, bueno, pues poner eso en práctica, ¿no? Que no sea simplemente leer un libro y subrayar, sino practicando, que es como se interiorizan las cosas. Y para eso R también te va a servir. Y lo mismo para la siguiente evolución que te recomiendo que aprendas, que es ya toda la parte de Data Science y cómo aplicar las técnicas de Business Analytics y cómo hacerlo en casos concretos. Es decir, en el segundo tier, de los 6 a los 12 meses, lo que vas a aprender es un lenguaje de programación analítico que te permita hacer cosas más avanzadas, y esas cosas más avanzadas yo te recomendaría que fuera, por un lado, estadística inferencial y, por otro lado, la metodología general de Data Science, ¿no? Lo que decíamos de cómo hacer un proyecto desde el principio hasta el final. Y que además aprendieras a hacer esto utilizando técnicas de Business Analytics, como las que te he comentado, pues cómo hacer consultas analíticas, cómo hacer cálculo de, pues por ejemplo, segmentaciones, RFM, Lifetime Value, análisis financieros, análisis de People Analytics, todo ese tipo de cosas, y que además te empezaras a especializar en los casos de uso del sector que a ti más te gustaran. Si a ti te gusta más marketing, pues realizar casos de uso de marketing. Si te gusta más la parte de recursos humanos o la financiera, lo que sea, ¿no? Pero es importante también que te empieces a especializar por sector, porque al final como analista de datos
como has visto en el ejemplo de IKEA, vas a estar muy pegado a la parte de negocio y vas a tener que hacer cosas para generar negocio. Y con esto ya serías un analista de datos, yo creo que más cualificado que posiblemente el 90 o el 95% de los analistas de datos que existen actualmente en el mercado, que sobre todo se centran en el Tier 1. Es cierto que esta posición cada vez te va pidiendo más el Tier 2, las capacidades del Tier 2. Entonces, bueno, pues ya que te vas a poner y que vas a hacer esta ruta formativa, ¿no? Pues yo te recomendaría consolidar muy bien el Tier 1, eso es el mínimo imprescindible, y luego a partir de ahí seguir trabajando también en el Tier 2. ¿Qué te quedaría por delante a partir ya del primer año? Bueno, pues continuar avanzando en análisis más avanzados, ¿no? Pues del estilo de modelos de Machine Learning y del estilo también de forecasting, es decir, de predicción de cosas de series temporales, ejemplo, predicción de la demanda, predicción de ventas, este tipo de cosas, que también es una aplicación pues bastante demandada por las empresas. Bueno, pues como ves, esta es la ruta que yo te recomiendo para que te puedas formar como analista de datos. Creo que si lo haces de esta manera, al final vas a ahorrar un montón de tiempo y vas a ir de una manera mucho más dirigida, no vas a dar palos de ciego y tienes sobre todo un periodo muy razonable en el cual puedes pasar de 0 a estar trabajando como analista de datos, que sería este periodo entre los 6 y los 12 meses. Si te dedicas full time a hacer esta ruta formativa, yo creo que es perfectamente viable conseguir pues ya trabajo de posiciones del estilo como la que hemos visto en IKEA, ¿no? Así que hasta aquí hemos llegado. Espero que este vídeo pues también te guste, ¿no? Como el de Data Scientist, y por supuesto cualquier comentario pues pónmelo en la sección de comentarios, que me los leo todos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Data Science for Business. Un saludo.